Estamos con el gobernador Eduardo Verano, nuestro gobernador del Atlántico. Le hemos hecho una invitación muy especial en el diario La Libertad a propósito del aniversario del Atlántico. Y pues creo que el 2 de julio van a tener los 35 años de la Constituyente. Vamos a celebrar los 35 años de la Constituyente. El 4 hay, que es el día que se firmó la Constitución en el año 91, pero todos los constituyentes están invitados a una gran celebración que va a ser el gobierno. Entonces, por eso, para no competir, decidimos hacer un evento el 2 días antes aquí en Barranquilla, donde van a venir 14 constituyentes, que la realidad es que ya muchos de los constituyentes no solamente hay unos que han muerto, sino hay otros que están impedidos. Entonces en total van a venir 14 constituyentes y van a celebrar acá con nosotros esa fecha. Gobernador, mucho se ha hablado de la Constituyente, inclusive en el año 91 usted fue uno de los ponentes que estuvo ahí presente. ¿Por qué esa diferenciación entre el Congreso, que decía no, el gobierno, el presidente actual Petro decía vamos a cambiar la Constituyente, y hablaron mucho de esto? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Convenía o no convenía esos cambios? La gente decía, mire lo que le pasó a Venezuela. Él lo que quería era como replantear a fondo algunos aspectos de la organización del Estado, pero realmente yo no conocí nunca un documento que nos pudiera permitir estudiar cuáles eran esas grandes transformaciones que él estaba sugiriendo. Pero creo que el tiempo se le fue y no lo pudo convocar. O sea, no es fácil convocar una constituyente, especialmente si no hay una claridad conceptual de qué es lo que se quiere cambiar, para que realmente logres convencer al Congreso de la República, sin el cual no hay ninguna posibilidad de sacar adelante un proceso constituyente, porque no solamente es la iniciativa presidencial, es que también tiene que haber una aprobación y una autorización por parte del Congreso de la República como parte importante de un proceso de cambio de constitución. Claro. Y durante el año 91, ¿qué se logró cambiar en nuestra Constitución? ¿Qué aspectos? No, yo creo que fue una constitución que cambió sustancialmente los aspectos básicos de la organización del año 1886, que era la constitución anterior. 100 años duró esa constitución 100 años y algunos años adicionales al siglo. Pero de todas maneras lo que hubo fue un propósito de cambio, porque queremos recordar que en la época en que se cocina el proceso constituyente, las condiciones del país eran muy complejas y difíciles, porque había una lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico en esa época estaba enfrentado a la sociedad a través de bombas, a través de una serie de masacres que hubo. Además asesinaron varios candidatos presidenciales, lo cual realmente no tenía antecedentes en la historia de nuestro país. No solamente fue Luis Carlos Galán, es que también fue 3 candidatos presidenciales adicionales fueron asesinados, y de una u otra manera eso fue creando un ambiente de zozobra total, y ese ambiente de zozobra fue aprovechado al máximo por el presidente Barco al principio, que fue el que inició todo el proceso de trámite de una constitución nueva, y le correspondió entonces al presidente Gaviria sacar adelante la ley que convoca al proceso constituyente. Eso fue el gran cambio, y eso fue lo que nos permitió reunirnos 70 personas escogidas democráticamente para hacer una nueva constitución. 2 adicionales que fueron pactados después con el PRT
y también con el Quintín Lame, que fueron organizaciones que que se desmovilizaron y que por lo tanto, como parte del proceso de desmovilización, se aceptó que cada uno de ellos tuviera un representante. Por eso entonces llegamos a ser 72 constituyentes. Y esos 72 constituyentes tenían 5 meses exactos, del 4 de febrero al 4 de julio, 5 meses exactos en el año 91. Se convocó para esa fecha, pero el proceso de escogencia de los constituyentes fue un día de elecciones que hubo en octubre. Pues yo tuve, por ejemplo, en el caso específico mío, yo tuve que renunciar a un cargo que tenía en la electrificadora del Atlántico para poder participar en el proceso constituyente. Y de esa manera pues llegamos 70 personas escogidas popularmente, democráticamente, para hacer una nueva constitución. Eso yo creo que fue una tarea enriquecedora. Todavía tenemos unos excelentes recuerdos de esa etapa de trabajo donde le dedicamos 24/7, o sea, no volvimos a salir a ninguna parte. Que los constituyentes fuimos prácticamente, nos encerramos en el Gonzalo Jiménez de Quesada, que era un centro de eventos, donde tuvimos la oportunidad pues de organizarnos por 5 comisiones, y esas 5 comisiones hicieron unos trabajos preliminares, que escribieron unos documentos que después fueron tratados y manejados en la plenaria. Y 5 meses exactos, pues hicimos la Constitución del año 91, que tenía no solamente la parte del articulado que quedó, sino también tenía como una especie de unos artículos transitorios, que era para poder, muchas cosas que se habían decidido no podían ser implementadas inmediatamente, como por ejemplo lo del Banco de la República. No había organización legislativa, no se había escogido un Senado. Tenía que, como se canceló el Senado, había que hacer unas elecciones para escoger un nuevo Senado. Durante todo el proceso que había para hacer esas nuevas elecciones, hubo un congreso que le decían el Congresito, que era una asamblea legislativa temporal, que hizo las veces de Congreso de la República, y eran 33 personas. Yo formé parte de esas 33 personas que tuvimos, entre otros temas importantes a tratar, el manejo del presupuesto, las leyes que se tramitaron en ese momento, y en especial, como un mandato claro y concreto, era el Código de Procedimiento Penal. Entonces, ese fue el país pues que en ese momento estaba todo el mundo muy atormentado por el narcotráfico y las bombas que ponía el narcotráfico. Y parte del proceso, de una u otra manera, finalmente también fue que en ese momento pues ocurre todo esa negociación que hubo con Pablo Escobar, que se entregó, se escapó y después fue perseguido y finalmente fue asesinado por capturado, lo pusieron preso, se escapó, en fin, toda una serie de negociaciones que tuvo con el gobierno, y finalmente pues se acabó esa etapa tan difícil y complicada que tenía el país en esa materia. Pero yo creo que lo que es rescatable y lo más importante es que quedamos con una nueva constitución, que ya en este momento, el próximo 2 de julio el 4 de julio cumple 35 años, y vamos a celebrarlos aquí precisamente en Barranquilla, con una convocatoria de los constituyentes vivos para que hagan un debate y un análisis de los avances que se lograron con la Constitución del año 91 y el impacto que ha tenido en la historia reciente del país. Yo creo que eso puede ser también una fecha bien interesante, Luma. ¿Es necesario recurrir a una constituyente, cambiar de nuevo? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que ya
evidentemente este gobierno ya termina y no lo pudo lograr porque tiene que pasar por el Congreso y creo que él nunca percibió que tuviese de pronto el apoyo del Congreso para poderlo sacar adelante. Pero si es necesario de pronto modificar una que otra cosa o... Yo creo que vamos a ver cuál es la posición finalmente de Abelardo de la Espriella, recién elegido ya presidente del país, y que seguramente tendría que tener algo en su cabeza para manejar los cambios que él considera. Algunos obviamente que van a requerir leyes, normas, y cambios, son procesos que se podrían hacer sin cambiar la Constitución. No sé si él tenga en su cabeza, porque yo nunca le escuché nada con respecto a que tenía la voluntad de convocar una asamblea constituyente, pero creo que durante todos los últimos presidentes, pues finalmente ninguno convocó una asamblea constituyente y lo que han hecho son modificaciones. Van sin más de 55 modificaciones o artículos nuevos o artículos que se han modificado en la Constitución, pero nunca ha habido un proceso nuevo constituyente. Claro, en el tema de seguridad, la opinión pública también requiere un poco más de claridad. ¿Hasta qué punto el gobernante o el alcalde, el gobernador es jefe de la policía? ¿Y hasta qué punto o cuáles son las limitaciones que tiene en cuanto a ello? Por lo menos, si una pide un pie de fuerza, tiene que ser de... Las fuerzas militares y de policía son de carácter nacional. Nosotros obviamente ejercemos la jefatura local, pero la organización como tal de la policía y del mismo ejército corresponden al ámbito nacional. Uno es cabeza en lo local, pero lo que es la organización, el presupuesto, los recursos, no son locales. Nosotros aquí en el Atlántico, que somos casi que una excepción en ese sentido, tenemos una estampilla pro seguridad y esa estampilla invertimos unas cantidades de dinero muy importantes para la dotación, el mantenimiento y el sostenimiento de muchos aspectos precisamente de la policía. O sea, prácticamente la dotación, muchos de la movilidad, nuevos vehículos y demás que tiene la policía es porque esa estampilla de una u otra manera se invierte en ese tenor. Y realmente pues la policía es de carácter nacional, el ejército es de carácter nacional y la injerencia que uno tiene pues obviamente que hay diálogos entre el gobierno nacional y los locales en muchos aspectos, pero en ese de la seguridad la directriz final y el mando militar es férreo, es centralista. Sí, porque escuchamos el otro día decir al alcalde, reclamarle al presidente incluso, y decirle, lo que pasa es que aquí ustedes no nos ayudan con la situación de esto de las extorsiones, de todos estos grupos armados al margen de la ley. Entonces, la gente quería como conocer de primera voz qué es lo que sucede, o sea, hasta qué punto llega el gobernador y hasta qué punto llega el orden nacional de la presidencia. En este caso, lo que es la parte de seguridad es una responsabilidad de carácter nacional. Nosotros aquí en lo local actuamos pues como cabeza de la policía, pero los altos mandos, los generales, el alto mando militar de la Policía Nacional está en Bogotá. Las órdenes vienen de allá. Las órdenes finalmente vienen de allá. Obviamente que hay como un manejo, diría yo, de mucha camaradería, amistad, y si uno tiene algo que decir, evidentemente no podemos negar que los altos mandos militares están atentos a lo que nosotros podamos decir, pero las órdenes, las instrucciones, el mando, las directrices, la organización estatal de policía y de ejército es nacional.
Se espera que con este nuevo gobierno, con el presidente Abelardo de las Priellas, haya mano más dura en cuanto a la delincuencia y por consiguiente también, bueno, de una otra forma, como se venía manejando, los gestores de paz y todo, pronto tienda a desaparecer. Yo creo que, sin ninguna duda, el talante del doctor de las Priellas es un talante muy férreo y muy disciplinado. Seguramente pues hará valer su condición de jefe natural de las fuerzas militares y seguramente también tendremos mucho apoyo para acercarnos a él y lograr cosas importantes en lo que es la seguridad a nivel local, porque realmente la seguridad es la base de todo. Si queremos más inversiones, la gente tiene que percibir que no hay extorsiones, que no hay secuestro. Y eso son cifras. Nosotros podemos decir que tenemos dominado el territorio, pero siempre nos sacarán en cara que las cifras de extorsión o las cifras de secuestro o las cifras de atentados o las cifras que tienen que ver con actividades de carácter delictivo, ahí están a la vista. O sea, nosotros no las podemos ocultar de ninguna manera. Y precisamente cuando hacemos consejos de seguridad, se habla con cifras en mano para poder realmente exigirle a la policía que se está haciendo o no se está haciendo algo en algún sentido. Y eso de una u otra manera es lo que permite una interacción buscando resultados claros y concretos, cifras. Las cifras son la base del manejo de la seguridad. Gobernador, ya usted mencionó una palabra, apoyos. Definitivamente, pues, en la región Caribe, sobre todo en el Atlántico y en Barranquilla, los apoyos a nivel nacional de este centralismo fueron prácticamente casi que nulos. Les tocó a ustedes trabajar las obras, el plan de gobierno, prácticamente ustedes mismos, o sea, al 100%. ¿Cómo era antes esa participación? Esta vez no se le vio tanto al presidente, tuvimos hasta quejas porque los juegos, creo que fueron los Panamericanos, también no se pudieron hacer. No se pudieron hacer, y esas políticas como contradictorias, como de odio, si tú eres de este partido y no eres del mismo lado, o sea, ¿qué sucedió? Hagan una radiografía. No, realmente a nosotros nos tocó trabajar con los recursos que disponemos de nuestros propios ingresos. ¿No hubo nada de apoyo del gobierno? Muy poco apoyo en inversiones de carácter nacional. Por ejemplo, lo que invertimos en agua, que el acueducto del norte, que tiene un componente de inversión nacional, viene del gobierno anterior del doctor Duque. De resto no podemos decir que contamos con un apoyo económico en muchas de las obras que hicimos. Las obras que estamos haciendo han sido con recursos propios. Ni de las vías, ni nada. O sea. No, el plan vial, no. Bueno, las vías nacionales son las vías nacionales. Claro. Las tiene que mantener y sostener el gobierno nacional. Pero no hubo nuevas vías. De pronto lo que hubo fue mantenimiento de las vías ya existentes, como la Cordialidad, la vía al mar, la carretera oriental, que son las 3 vías importantes de carácter nacional. Se les hizo el mantenimiento, pero no hubo ampliación, no hubo nuevos kilómetros de nuevas vías. ¿Qué le pidió el Atlántico de pronto al gobierno central para que les ayudara, les colaborara, para que les aportaran? Porque aquí producimos grandes riquezas y producimos para que esas regalías vengan, pero a veces son nulas. Pero es que las regalías son nuestras. Las regalías, a ver, hay 2 clases de regalías. Hay unas regalías que son propiedad del productor. Nosotros no tenemos ni un solo peso. Nosotros tenemos 0 pesos porque nosotros en el Atlántico no producimos ni carbón, ni petróleo, ni gas, y por lo tanto entonces no tenemos regalías. Hay una porción de regalías que se reparten de manera equitativa entre todos los departamentos, productores y no productores.
nosotros sí accedemos a esa porción de regalías que se reparten, que son las menores, o sea, son evidentemente es una porción mucho menor, no es como el Meta tiene garantizado unos ingresos de billones de pesos con los cuales han hecho una gran transformación del departamento porque ellos son los mayores productores de petróleo y por lo tanto lo que les queda a ellos en materia de regalías son regalías que llaman directas. Las nuestras, las que nosotros recibimos de regalías, son indirectas y accedemos en una porción diminuta y con eso pues obviamente se han hecho algunas tareas, pero son recursos que ya consideramos que son nuestros porque son parte ya de los ingresos de los departamentos. Pero la gran porción de las regalías, que son las regalías directas, nosotros no tenemos. No tiene. ¿Y qué de pronto se quedó a deber el gobierno central que ustedes hayan solicitado y que no le dieron? No, uno siempre quiere más. O sea, evidentemente en la medida en que uno tiene la posibilidad de sentarse con un gobierno central y hacer un plan de desarrollo conjuntamente, negocia plan de agua. Entonces uno podría, nosotros invertimos casi 900 mil millones de pesos en el plan de agua durante este gobierno y con eso vamos a llegar a unas coberturas muy interesantes en materia de agua y alcantarillado. Estamos haciendo el acueducto del norte, por ejemplo, el acueducto del norte que se está haciendo, 30% es nuestro y 70% lo puso el gobierno anterior. Y se está construyendo y se está entregando prácticamente a final de este año. Eso va a cambiar la historia del departamento en materia de suministro de agua. Nosotros en este momento tenemos limitado el crecimiento económico al norte del departamento porque no tenemos cómo darle agua, porque el acueducto del norte existente no produce lo suficiente para poder tener mayor cantidad de agua produciéndose. Cuando terminemos este acueducto, dentro de 5 meses, vamos a tener 1 metro cúbico adicional de agua que lo vamos a inyectar todo hacia el norte del departamento. Entonces, por lo tanto, vamos a poder tener un excelente crecimiento económico de grandes megaproyectos urbanísticos, hoteleros y demás, porque ya vamos a tener el agua hecha con recursos nuestros y una porción del 30% del gobierno nacional. Pero eso fue con el gobierno Duque. De pronto ahora el 7 de agosto apenas empiece el gobierno. Nos ponemos las pilas con el gobierno. Y podríamos hacer más. Podríamos hacer mucho más en materia vial, por ejemplo, que queremos hacer ya dobles calzadas, porque queremos modernizar nuestro sistema vial, que es muy arcaico, es obsoleto y no tiene dobles calzadas. Las dobles calzadas que se están haciendo las estamos haciendo con recursos propios de la... ¿Cuáles son esas dobles calzadas que están haciendo? La vía Juan Mina, por ejemplo. Juan Mina. También la que nosotros llamamos vía Caracolín, la extensión de Murillo, que se está haciendo de la central de Abasto hasta la circunvalar, son 6 kilómetros, se están haciendo todo en doble calzada y lo vamos a extender hasta la segunda circunvalar, 3 kilómetros adicionales. Eso cambia la estructura vial del área metropolitana de Barranquilla, pero no hay muy pocos recursos de carácter nacional. Si pudiéramos tener ahora con el nuevo gobierno acceso a un plan vial, obviamente que presentaríamos inmediatamente una modernización y una ampliación a dobles calzadas de varios de nuestras carreteras y eso nos permitiría tener una mejor movilidad. Una de las cosas más urgentes que necesita el Atlántico para que el nuevo gobierno también se ponga la mano en el corazón y empiece a avanzar en eso, ¿qué sería? Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en este plan de inversiones, que evidentemente sería vías, servicios públicos, un mayor desarrollo eléctrico. Nosotros hace rato no invertimos en nuevas subestaciones, en nuevas líneas de transmisión. O sea, nosotros tenemos la misma estructura ya de hace 20 años, que no se ha modernizado en la parte eléctrica, por ejemplo. Eso necesita una inyección. Pero como se privatizó, se cree que el sector privado
pues lo va a hacer y no lo va a hacer porque el sector privado, eso no da plata. O sea, el sector privado invierte donde tiene las posibilidades de tener una utilidad. Entonces, las mega inversiones que se requieren, por ejemplo, en el sector eléctrico, tienen que ser hechas por el gobierno nacional sin estar pensando en la retribución, sino estar pensando sencillamente en un crecimiento, en tener la adecuada infraestructura. Pero con el doctor Abelardo tenemos unas inmensas expectativas de planes de desarrollo económico y social que podamos hacer, más vivienda. Nosotros no tuvimos grandes programas de vivienda. Nosotros quisiéramos mejoramientos de vivienda, por lo menos hacer 50.000 casas nuevas en el departamento del Atlántico y poder hacer un plan masivo. Nosotros hicimos muchos mejoramientos de vivienda, pero son planes con nuestros propios recursos muy limitados. Hicimos casi 10.000 casas, quisiéramos hacer 20.000 mejoramientos de vivienda adicionales. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer cuando hay identidad entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Las energías limpias, por lo menos. Bueno, todo ese proceso de transición energética que se requiere en energía solar, energía eólica, no estamos hablando de pequeños proyectos, porque hay muchas cosas que se hacen y son proyectos relativamente pequeños, de 1 megavatio. Eso no es. Lo que estamos pensando son en ciudadelas o en parques eléctricos, solares y eólicos, que realmente podamos llegar a tener aquí 200. Aquí podrían haber, sin ninguna duda, pero eso se está invirtiendo por parte de Enel, Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, un proyecto de 400 megavatios de energía solar y tienen 400 o 500 megavatios adicionales y en un futuro otros 500, o sea que nosotros vamos a llegar a tener en los próximos 5 o 6 años más de 1.500 megavatios en el Atlántico de energía solar. Eso podría cambiar nuestra estructura, pero el gobierno central no se mete la mano al drill para esa clase de proyectos porque cree que eso debe haber otra manera de hacerlo diferente al gobierno nacional. Pero hay unas cosas que se tienen que hacer por parte del gobierno nacional porque no son rentables. No todo lo va a hacer el sector privado. Claro. A lo largo de esta trayectoria como gobernador, que ha sido varias veces gobernador, ¿qué obras ha dejado? Yo creo que ha dejado más de 400 obras, por ahí pasaron. Nosotros hicimos 400 obras en la primera gobernación. En la segunda, otro tanto. Y en esta esperamos hacer exactamente lo mismo. Yo espero dejar más de 1.300 obras ejecutadas y o en marcha en nuestro departamento. Y la sumatoria de todo eso es una gran transformación. Algún día se hará, podemos hacer seguramente el recuento del antes y el después de lo que nosotros logramos hacer en materia de vías, en materia de servicios públicos, en materia de desarrollo económico, en materia de plan de mejoramiento y de nuevas viviendas. En fin, hay muchas cosas que con todo hacer. A mí me gustaría de pronto, gobernador, bueno, estamos en el aniversario del Atlántico, pero me gustaría más adelante proyectar otra reunión como para ubicar diferentes, digamos, estudiantes y empezar a mostrarle todas estas obras desde que usted empezó la primera gobernación hasta ahora. Sería fantástico. Bueno, una de las cosas interesantes que se ha logrado es la ciudadela universitaria. Claro. O sea, nosotros logramos hacer más de 6 nuevos edificios en la Universidad del Atlántico y ahora estamos haciendo la restauración total de la 43, que se va a convertir, se le van a meter 140.000 millones de pesos. Se restauró totalmente Bellas Artes y hoy por hoy es una reliquia arquitectónica interesante, con toda la tecnología avanzada. Pero, por ejemplo, la 43 va a ser un edificio totalmente restaurado y 2 torres donde van a haber entonces posgrados y lenguas. Se va a enfocar más como a posgrados en economía y finanzas y desarrollo de la Facultad de Lenguas
y eso vamos a tener laboratorios también, y eso va a estar muy rápidamente hecho porque el edificio está ahí listo. Las dos torres sí se demora un poco más, pero yo creo que el proceso de restauración de la 43, sin ninguna duda, va a ser muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, porque ese edificio es bien bonito, es muy valioso y se va a dejar nuevo. Bueno, nos tiene que invitar para hacer ese recorrido, el antes y el después, sobre todo en el edificio, que nos gustaría conocerlos también. Sería interesantísimo. Claro. Robert, ¿qué otros proyectos? Bueno, y la gente siempre nos pregunta en parte, hay que hablar siempre de ello en parte, sobre cómo va el proceso de la 51B. La 51B va a estar lista en octubre. En octubre. ¿Y cómo va el proceso? Yo tomé una decisión, Sí. y obviamente respondo por la decisión que tomé, que fue que ampliamos lo que estaba previsto en materia de conducción de aguas lluvias para tratar de evitar a toda costa, porque es que ahí el sitio frente al Echams es prácticamente como una especie de gran piscina, o sea, eso es ahí llegan los arroyos, llegan dos arroyos gigantescos, y cuando llueve muy fuerte, no sé si la gente lo debe recordar, se empoza el agua de tal manera que eso se forma como una piscina que llega hasta el Cajaral. Sí. Entonces, Ha habido inundaciones, inclusive en Otrora, por eso. siempre hay inundaciones, ¿Sí? siempre hay inundaciones, porque la cantidad de agua que cae no puede ser evacuada con el sistema hidráulico que tenía ese sector. Entonces, hemos hecho un sistema hidráulico totalmente nuevo y muy grande para poder evacuar la mayor cantidad de aguas que pueda ocurrir en el mayor aguacero. Entonces, tendríamos prácticamente una recuperación de ese sector de una manera total, porque ese sector se desvalorizó mucho precisamente porque una inundación duró varios meses en evacuarse, porque cuando cae agua ahí, porque ahí llegan varias, o sea, de los Mormones llega un arroyo. Ese arroyo va hacia la segunda circunvalar por lo de Herrera. Ellos querían meterlo por este lado de acá, y la estructura hidráulica que tiene al frente del Echams no está prevista, no alcanza para la cantidad de agua que se tiene que evacuar ahí. Entonces, que todo eso va hacia Mallorquín. Ahora vamos a hacer para apartar una vertiente de la otra y podamos manejar las dos vertientes, cada una por su lado, y que no haya problemas de inundación en ese sector, ni aun cuando haya las mayores lluvias. O sea, vale la pena esperar un poco más, pero la idea es que quede bien. Va a quedar muy bien, va a quedar muy bien, va a quedar muy bien, porque es que finalmente lo que se están haciendo son 3 autopistas. La autopista que todo el mundo va a transitar, la autopista hidráulica para evacuar toda esa gran cantidad de agua que cursa por allí, y va a hacerse de manera subterránea. ¿Se puede reutilizar? No, todo eso llega a Mallorquín. A Mallorquín. Se podría recoger en Mallorquín para cualquier otra cosa, pero finalmente esos son aguas muy veloces, una gran cantidad, pero únicamente en épocas de agua lluvia. Podría utilizarse para riego o alguna cuestión, pero se van a conducir por lo pronto a través de Villa Campestre, va a llegar a Mallorquín. Y también tenemos nosotros las aguas lluvias que también vienen de Olayerrera, que también se van a evacuar hacia la segunda circunvalar. Y eso, de una u otra manera, también tenemos ahí una autopista digital. Una autopista digital es que al lado y lado de la vía se están poniendo 20 ductos donde se podrán poner fibra óptica, porque queremos recordar que frente a Puerto Colombia pasa el cable submarino de fibra óptica que une a toda Latinoamérica. O sea,
A través de Puerto Colombia, Colombia se une al resto del mundo por fibra óptica. Pasan 7 cables de fibra óptica por Puerto Colombia. Eso entonces nos va a permitir que ese sector del sector universitario nuestro, que va desde el Colegio Sagrado Corazón hasta la Universidad del Atlántico, esos 14 kilómetros los vamos a poner con ductos de fibra óptica para que tenga fibra óptica y pudiéramos llegar a tener la mayor velocidad, la mayor capacidad de transmisión de datos. O sea que va a ser también una autopista digital. Interesante ese tema. Entonces vamos a tener la autopista vial, la autopista hidráulica, porque se van a conducir todas las aguas necesarias, prácticamente no se van ni a ver, pero de todas maneras se van a conducir, no va a haber inundaciones, y la autopista digital. Importante ese tema de la autopista digital. Que yo le digo la autopista digital porque es que realmente cuando uno ya lo ve, no sé si, Sandra, pudiéramos conseguir una foto Sí, me interesa, o un video. De la autopista de los tubos. Eso nos va a permitir, este sector que son puras universidades, van a tener una velocidad buenísimo y una capacidad de transmisión de datos, y ese es el futuro. Entonces podríamos estar, porque ya no todo es por fibra óptica, que es la verdadera capacidad para transmisión de datos. Mucha gente cree que es internet aéreo y el fibra óptica sigue siendo el imbatible. ¿No? Y la conducción que se debe de tener, inclusive el agua, la calidad, la cantidad. Y como nosotros tenemos ahí todo un sistema universitario, ese sistema universitario va a poder estar súper conectado con todos los grandes centros de producción de datos y de a nivel internacional. O sea que esa es una enorme ventaja que van a tener todas las universidades que están ubicadas allí. Bueno, gobernador, y casi ya para culminar, tenemos que tener un orgullo, tenemos que sentirnos orgullosos de la RAP, de la bandera. Así como la gente pues sacaba su camiseta por Colombia, sacaba su bandera de Colombia el día de la votación y todo, yo invito a la comunidad, y quiero que usted también lo haga, a que adopten la bandera de la RAP y a que conozcan más de la RAP. Luzma, tú estás dando en el clavo, pero no es solamente tener orgullo por la RAP, amor por la RAP, sino que vamos a tener una empresa política del más alto nivel. Nosotros podremos construir nuestra región como entidad territorial, una red, región como entidad territorial, red, que está contemplada en el artículo 307 de la nueva Constitución. Y eso exige que haya un referéndum. Ese referéndum lo vamos a proponer para las elecciones de octubre del año entrante. O sea que nosotros vamos a tener un segundo voto Caribe en las elecciones del año entrante, esta vez sí con efectos jurídicos vinculantes. Yo quiero recordar que en el año 2010 nosotros tuvimos 2,5 millones de votos, de 2,5 millones de personas que votaron. El 99.9% de la gente que votó por la RAP, pero no tuvo efectos jurídicos vinculantes según la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, porque fue convocada y prácticamente lo que dijeron era que había sido un ejercicio académico sin efectos jurídicos vinculantes. Esta vez sí queremos que se convoque y estamos haciendo ya presentamos el proyecto de ley para que sea tramitado y que ese proyecto de ley tramitado tenga una autorización de un referéndum el próximo octubre, y eso sí nos permitiría entonces crear la región como entidad territorial y llegar a tener un gobernador regional por elección popular, llegar a tener una asamblea legislativa regional, o sea que seremos un estado regional. Eso es el proceso más importante desde el punto de vista de desarrollo institucional que estamos promoviendo, y esa es la gran tarea que nosotros como generación tenemos que tener, dejar una organización del Estado regional.
O sea, algo más parecido así como a las colonias en España Tal o cual. como... Sí, o Pero como... eso fueron Sí, creadas a través de procesos democráticos. claro. O sea, las autonomías españolas eh, eligen su propio alcalde o sus propios gobernadores regionales o presidentes regionales, como lo quieras llamar, lo mismo que en Francia. Entonces, no es tener únicamente la parte teórica Ujú. y la parte romántica, sino lo que queremos nosotros es tener es la institucionalidad regional que nos permita manejar el Estado regional y empequeñecer, que es la clave de todo, a ese Estado centralista que todo lo maneja y que todo lo quiere manipular, manejar y dirigir y orientar todo desde Bogotá. Ese Estado centralista se tiene que empequeñecer y tiene que tener una dimensión mucho más diminuta y únicamente con funciones que correspondan a un Estado central, porque lo que son las grandes tareas de desarrollo económico y social, como está en el artículo 306 de la nueva Constitución, son el artículo 306 y 307, que son dos artículos hermanos. El artículo 306 exige que lo que es desarrollo económico y social de las regiones son parte de las funciones autonómicas que deben asumir las regiones. Y eso se concluye con la organización que permite lo que está previsto en el 307. Y para que esa organización se pueda montar, tiene que haber un referéndum. Ese referéndum lo vamos a hacer en octubre del año entrante. O sea, para ir preparando a las personas también. O sea, quiere decir que los recursos van a llegarles más de forma certera. Aquí lo que se produzca aquí va a coayudar Que se quede aquí. para que se quede aquí. Eso es. Por ejemplo, en eso estamos, esta camada de gobernadores, hay uno, el de Antioquia, que está proponiendo que un puntaje importante del IVA debe quedar para ser manejado directamente por los territorios. Porque es que los territorios, los departamentos, manejamos las rentas más pequeñitas, el tabaco, el ron, el alcohol, o sea, todo lo que nosotros... Turismo, ¿no? No, nosotros no tenemos ningún recurso dedicado al turismo. O sea, Pero en la región sí hay. O sea, no, aquí hay turismo y hay pero el turismo a mí no me deja ninguna plata, a mí como departamento. O sea, sí le deja a la economía del departamento, pero no que yo le pueda poner un impuesto a los turistas que llegan acá para que vaya a engrosar la caja de los ingresos del departamento del Atlántico. No, ningún departamento vive del turismo. O sea, vive los habitantes, la economía, sí se alimenta de turismo, pero lo que es la entidad territorial departamental no recibe un solo peso del turismo. Nosotros vivimos del ron, del cigarrillo y de las transferencias. Pero las transferencias tienen destinación específica. Lo que me llega a mí de transferencias es para salud y para educación. Y yo no puedo tocar esa plata para nada diferente a salud y educación. Yo prácticamente soy el tesorero, el pagador. A mí me llega la plata y me dicen exactamente a qué profesores les tengo que pagar, a qué hospitales les tengo que girar. O sea que yo lo que hago es la labor de recibir una plata que después la pago a las entidades de salud y de educación sin ninguna injerencia en su manejo diferente a que esté bien manejado. Entonces, ¿qué cambiaría con la RAP? Que recibiríamos una porción, por ejemplo, ¿por qué no llegar a que nosotros nos quedemos con la mitad del IVA y esa plata sea para que nosotros hagamos nuestra infraestructura de desarrollo económico, nuestra estructura vial? Nosotros únicamente tenemos acá, por ejemplo, aquí tenemos muy buenas vías, pero son hechas con plata nuestra. Así es. Todo lo hemos invertido nosotros, entonces son vías departamentales. Debería haber unas vías de carácter regional, casi que nosotros podamos unir al Magdalena con el Atlántico
no por únicamente la vía nacional, la vía al mar. Nosotros deberíamos tener el puente de la hermandad. El puente de la hermandad. Nosotros hemos venido proponiendo el puente de la hermandad y no hay ni plata ni cómo hacerlo sin que tenga que sea el Ministerio de Transporte Nacional el que haga esa vía y ese puente. Lo que cambiaría la relación Atlántico-Magdalena si hubiese una carretera que uniese Fundación con Sabana Larga, atravesando el río Magdalena precisamente ahí en Salamina. Eso cambiaría la estructura económica. Las tierras más fértiles que hay en nuestro territorio es la que el río Magdalena tiene millones de años de estar depositando más del lado del Magdalena que del lado nuestro. O sea, como el río pega es en el río Magdalena, todo lo que ha sido las inundaciones que constantemente ha hecho el río, siempre es hay una capa vegetal de casi 7 metros, que eso es tremendamente productivo, tremendamente fértil, y realmente que no lo tenemos nosotros. La parte del Atlántico es más árida, es más ácida, es más, no tiene esa feracidad que sí tiene el lado del Magdalena. Entonces la gran despensa nuestra debe ser esa parte del río Magdalena, pero no estamos conectados. Entonces cualquier cultivo hay que sacarlo por vía Barranquilla, y eso de una u otra manera, lo que es la parte de los tractores, de manejo de todo lo que tiene que ver con... Sí, las vías deberían de organizar más las vías, demoran mucho de un horario al otro, o sea, lo que podría tomarse media hora se toma a veces 4 horas. Mucho más, Luma. Sí, sí. Tú tienes lo siguiente. ¿El Atlántico se recorre en cuánto? ¿En 1 hora, 2 horas? En 1 hora y media tú estás en el sitio más lejos. Tú tienes un puente aquí en Barranquilla. El siguiente puente está en Plato Zambrano, a 200 kilómetros. Entre Bolívar y Magdalena. A 200 kilómetros del puente de Barranquilla. O sea, entre Puente de Barranquilla, todo esto, Río Magdalena, 200 kilómetros de Río Magdalena se atraviesan a punta de Johnson y a punta de planchones y de todo el sistema más arcaico y obviamente atrasado y obviamente no productivo. Y eso conecta los 3 departamentos, Bolívar, todo. Magdalena y 2 puentecitos, 2 miserables puentes. Pero por no tener el dinero no. No, porque entonces yo creo que lo que nosotros requerimos es que haya un gobierno nacional con un enfoque totalmente diferente, donde nosotros nos quedemos con una porción de dinero que podamos nosotros manejar. Lo que es la estructura vial regional, la debemos manejar nosotros. Así es. Bueno. Nosotros lo que sí podemos hacer es la estructura vial departamental. Y creo que tenemos la mejor estructura vial departamental. Las vías secundarias. Que son vías muy secundarias, son vías de 7 metros de ancho. Y realmente, pues, obviamente, pero no tienen esa estructura de doble calzada, que es la que nosotros creemos que se debe hacer para conectar el departamento, todos los departamentos del Caribe. Así es. No hay una vía. Una persona que quiera ir de Valledupar, una vaca que uno quiera llevar de Valledupar hasta Sucre, hasta Sincelejo, tiene que llegar primero a Barranquilla. Sí. O si tú quieres llegar a Cartagena, no tienes más ruta sino esta, o sea, tienes que... Es muy limitado. Digamos, el Magdalena, Santa Marta... Si pudiese haber, a través de puentes, una conexión en la parte sur de la región Caribe, la fluidez comercial sería muy diferente. Y ya tú decides por cuál ruta coger, para que se te facilite. Pero todo es a punta de ferry, todo es a punta de cosas arcaicas. Así es. De Johnson. O sea, yo voy, por ejemplo, yo quiero ir a Salamina. Tengo que llegar y esperar 1 hora hasta que llegue el Johnson. Sí. O sea, atravieses el Pueblo Nuevo Y después entonces tengo que preguntarle al lanchero, ¿a qué horas hay lancha para regresar?
Entonces el tipo te dice, no, vamos a hacer hoy un recorrido a las 2 de la tarde y otro a las 6 de la tarde. Y si no, te fregaste. Si no, tienes que coger entonces el carro de no. llegar y recorrer Pibijay y toda esa zona. Subir hasta Santa Marta para llegar. Hasta que Santa Marta para devolverte para acá. Cuando estás aquí mismito. Cuando estás aquí mismito. Está ahí mismo, nomás vas a atravesar. No atravesando el río. Para eso son los recursos que se necesitan. Esas son las vías regionales que nosotros necesitamos diseñar y tendríamos seguramente un sistema vial diferente. ¿Por qué Bogotá sí tiene cientos de miles de kilómetros y está totalmente interconectado?